Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. y estudiaremos. La lección de escuela sabática. Un cordial saludo a todos esos amigos, ¿verdad? Que nos están viendo, nos están escuchando y sobre el repaso de la lección que vamos a tener. Importante, ¿verdad? Estudiarla para que nosotros podamos fortalecer nuestros huesos espirituales. Y un saludito a mi amigo John Morales, que desde Suiza también nos acompaña para dar la lección. Así que, John, siempre comienzas con una oración. Vamos a entonces a orar. ¿Está bien? Santo Padre que estás en los cielos, glorificado y ensalzado sea tu nombre. Gracias, Padre Santo, por el privilegio de darnos ese hijo prometido, un hermano fiel. Gracias, Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, y ya estamos en la tercera lección, John, y se titula Jesús, el Hijo Prometido. ¿Qué nos puedes decir de ese título? Que desde antes de la fundación del mundo ya se había hecho el plan de la redención, pero una vez que el hombre peca, Jesús promete ese hijo prometido. Es una promesa para nosotros, una promesa de redención. Bien, y vemos, ¿verdad?, que a través de Pablo, en este libro de los Hebreos que estamos estudiando, nos habla sobre la revelación de Dios a través de los profetas en el pasado. Y los profetas nos estaban, ¿verdad?, profetizando sobre la venida de Cristo y lo que iba a hacer. Jesús produjo literalmente un antes y un después en la historia de la humanidad. O sea, se divide la historia antes de Cristo y después de Cristo. Él fue el Hijo prometido, engendrado por Dios, es el resplandor de su gloria. Sin embargo, es Dios mismo el creador del universo, y eso lo vamos a estudiar hoy porque hay un misterio en todo esto y hay cosas que sí podemos discutir, John, pero hay cosas que verdaderamente es un misterio. Algún día serán reveladas, ¿verdad?, cuando estemos en el cielo. John, compártenos los puntos más importantes que tocaremos en esta lección. Bueno, tenemos 2, 3, 4, tenemos 5 puntos y el primer punto sería: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo el resplandor de su gloria, hizo el universo, sustenta todas las cosas. Y el último punto sería: yo te he engendrado hoy. Bien, y en la parte del sábado, en Hebreos 1, 2 al 3, básicamente esos puntos que el hermano John Morales acaba de decir se resumen ahí. Mire lo que dice. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos que cuando Dios, que se hace hijo, ¿verdad?, y se deja crucificar, ¿verdad?, en esta tierra, dice al final de ese versículo que cuando Él resucita, ¿a dónde sube? A la diestra de la majestad, ¿en dónde? En las alturas. Vemos, ¿verdad?, según el relato de la lección, que cuando Adán y Eva pecaron, Dios le prometió una descendencia y que de ellos iba a salir el hijo, ¿verdad?, de la promesa. Y ellos entendían, John, que rápido eso iba a suceder, que el primer hijo iba a ser el hijo de la promesa y todo eso iba a cumplir. Pero sabemos que no fue así, porque también lo hizo con Abraham y lo hizo con el rey David. Pero vemos que sí se cumplió todo eso y la promesa que le hizo a cada uno de ellos, porque Jesús sale de la descendencia de cada uno de ellos. Y vemos que en ese tiempo cada uno posiblemente esperaba que iba a ser uno de sus hijos, pero era un hijo que iba a salvarlos, posiblemente algunos terrenal. Quizás ellos pensaron,
no va a ser el hijo de Dios como tal, quizás. Pensaron, es uno de mis hijos que nos va a salvar, ¿verdad? Del yugo o del problema de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. ¿Qué nos puedes decir, John? Bueno, eso mismo lo que tú estás diciendo es porque Adán y Eva, cuando tuvieron a Abel, ellos dijeron, aquí está el hijo de la promesa. Cuando nació Caín, ellos también pensaron, aquí está el hijo de la promesa. Y sucesivamente, mientras iban pasando los años, fue así. Mira, me llama mucho la atención que justo cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, él le pregunta un día a los fariseos, ¿de quién es hijo el Cristo? Y ellos le dijeron, de David. Y mira lo que me llama la atención. Él le dice, pues, ¿cómo le llama? ¿Por qué entonces David le llama Señor? Señor. Entonces, si David le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Entonces los fariseos desde ahí en adelante no supieron qué responderle y no le hablaron nunca más del tema. Pero nosotros sabemos que Cristo tenía que venir de la descendencia de alguien, porque tenía que serse humano, tenía que pasar las cosas que pasamos nosotros. Ellos le contestaron bien, los fariseos le dijeron, es hijo de David, pero ellos no querían aceptar que el Mesías estaba ahí mismo y que la promesa se había cumplido. Exacto, ellos no querían aceptar eso. Vamos entonces a la del domingo. En estos postreros días, y antes de leer lo que está ahí, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Hemos escuchado en los postreros días, en los postreros días. Cuando tú escuchas esa palabra, John, ¿qué te viene a la mente? En los postreros días. Bueno, cuando tú hablas de postrero, estamos hablando de un futuro, Sí. más adelante. Así que vemos que todos ellos veían un poco más adelante que lo que le estaban prometiendo era lo que se iba a cumplir. Así que quiero decirles también que hay algo que siempre yo he tenido en mi mente y es que cuando uno muere dice la palabra que es como un sueño. Y hay gente que cerró los ojos y murió y cuando Dios lo resucite es como si hubieran pasado un par de segundos. O sea, posiblemente ellos dirán, bueno, quizás muero ahora, pero más adelante, 2 o 3 años, quizás viene la promesa que me cumplieron. O sea, lo que les quiero decir es que todas estas cosas siempre había el pensamiento de que eso iba a ser pronto, John, en los postreros días, ya mismito. Es como ahora lo que está pasando. Nosotros vemos que, según la Biblia, son los postreros días. Son los postreros días. Dice, el primer párrafo de Hebreo revela que Pablo creía que estaba viviendo en los postreros días. La escritura emplea dos expresiones sobre el futuro que tienen diferentes significados. Los profetas utilizaron la expresión postreros días o al final de ¿qué? De los días para hablar sobre el futuro en general. El profeta Daniel también lo usó en general, ¿verdad? El profeta usó esa expresión, el tiempo del fin, para hablar más específicamente sobre los últimos días de la historia de este mundo. Pero quiero decir algo también y que nos tocó en la lección pasada, que era la verdad presente. Sí, hay cosas que eran para aquel tiempo, pero también estaban profetizadas ¿para qué? Para el último tiempo. ¿Y qué pasa? Ellos estaban viviendo una verdad presente en aquel momento, pero también eso que estaba sucediendo iba a pasar en el tiempo de ¿qué? Del fin. Así que hay que ver, ¿verdad? Que cuando dice verdad presente es en el tiempo en que ellos estaban viviendo. Un ejemplo de verdad presente, cuando Noé era que iba a venir ¿qué? Un diluvio. Eso sí, iba a pasar. Esa era la verdad presente de ellos. Eso estaba ocurriendo en ese momento. ¿Qué pasa? Pero ¿qué va a pasar en el fin de los tiempos? También va a venir, ¿verdad? Una destrucción en el planeta cuando Cristo venga, porque este planeta no va a quedar igual. Entonces, ¿qué pasa? Muchas cosas se aplican también a los postreros días, ¿verdad? En los postreros días lo entenderéis cumplidamente, dice Jeremías 23:20. La expresión postreros días o postreros tiempos se refiere en general a un tiempo lejano en el futuro, que fue lo que dijo el hermano John Morales, años después o incluso siglos.
Así que vemos un ejemplo, nos da aquí, en los postreros días, Jesús resucitó, ¿verdad? Al final del tiempo, ¿qué va a pasar con nosotros? Resucitaremos. En los postreros días, somos nuevas criaturas. Al final del tiempo, Dios hará una nueva, ¿qué? Creación. En los postreros días, el reino de Dios está entre nosotros. Y al final del tiempo, se instaurará el reino eterno. Así que vemos, ¿verdad? Que importante esta palabra, postreros días, fin de los tiempos, también se atañe, ¿verdad? A nosotros, porque para mí yo estoy viviendo en el postreros días, en el fin de los tiempos, John. Pero aquel tiempo, ¿verdad? Ellos pensaron lo mismo. Ahora, inclusive, yo entiendo que Cristo está a las puertas. Eso yo entiendo ahora, según la palabra del Señor, que falta poco tiempo, pero posiblemente yo crea eso y quizás falte más todavía. John, ¿algún comentario? Pues mira, yo te quiero decir que para cada época, el ser humano, en la época en que vivió, siempre no pudo entender realmente el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para todo. Él tiene su reloj celestial y él sabe y tiene ya en su mente qué tiempo va a pasar para qué cosa. Por ejemplo, te doy un ejemplo, Edwin. En Adán y Eva, ellos pensaron rapidito, Dios iba a mandar el Mesías y que todo se iba a hacer así rápido. Pero mira, pasaron 4000 años desde Adán y Eva hasta que nació Cristo. Pasaron 4000 años, quiere decir que no fue rápido. 4000 años tuvieron que pasar. O sea, Adán vivió casi 1000 años y después 3000 años más desde que Adán murió, ahí vino el hijo de la promesa. Y ahora los discípulos se piensan, ahora Cristo murió, resucitó, lo vimos irse al cielo y él ha dicho que él va a venir de esa misma manera y nos mandó a predicar el evangelio. Así que vamos a hacerlo rápido porque él puede aparecer en cualquier momento, puede aparecer otra vez. Ellos pensaron humanamente, pero desde que Cristo ascendió al cielo hasta ahora, han pasado casi 2000 años más. O sea, ahora la opinión tuya, Edwin, tú dices, nosotros estamos viviendo ahora, sabemos que estamos en los últimos días, pero quizá pase un siglo más y nuestra descendencia va a decir lo mismo, que Cristo está cerca, que Cristo está a las puertas, pero ya nosotros hemos muerto, ¿entiendes? Porque mi abuelita murió casi a los 87 o 90 años y ella me decía, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, pero ella envejeció y murió. Y yo llegué a los 53 años, yo nunca pensaba llegar a los 53 años, pero quizás llegue a los 70 y me muera. Uno no sabe el día ni la hora en que Cristo ha de venir, pero tenemos que estar preparados porque según la historia, según las profecías y según Daniel, Mateo capítulo 24, sabemos que sí, el tiempo se ha acercado. Bien, John, vamos a la parte del lunes. Dios nos ha hablado por el Hijo. John. Pues mira, aquí interesante, ¿no? Porque el Hijo, Edwin, me llama mucho la atención el Hijo. El Hijo fue el que hablaba con Adán y Eva en el jardín. El Hijo fue que se le apareció a Abraham, que se le apareció a los padres de Sansón. Él fue el que vino a destruir a Sodoma y Gomorra. Él fue el que habló con Moisés. Y durante todo el tiempo fue el Hijo el que hablaba con el hombre. El Hijo fue el que se dio a conocer a los hombres y después se hizo hombre para sufrir con nosotros y poder entendernos. Por eso dice que él fue tentado en todo fue tentado. Ahora él puede comprendernos mejor porque se hizo hombre. Pero me llama la atención aquí, ¿verdad? Que
durante toda esa época que él estuvo hablando con los diferentes profetas y durante el Antiguo Testamento, todas esas profecías que se hablaron de él, llegó un momento en la historia que ya no hubo más profetas. Todo el mundo cayó. Hubo silencio durante 400 años. O sea, el pueblo de Israel vivió a la deriva durante 400 años. No había nadie que hablara en el nombre de Jehová. Pero después de esos 400 años, ¡pac!, nació el hijo de la promesa, nació el Mesías. Para aquellas personas que sí estudiaron las profecías del Antiguo Testamento, se pudieron dar cuenta de que el Mesías nació. Por ejemplo, los 3 reyes magos, cuando fueron a Herodes, ¿qué le dijeron? Hemos venido a adorar al rey de los judíos, porque su estrella hemos visto y hemos venido a adorarle. ¿Cómo sabían ellos de la estrella? Porque ellos habían estudiado las profecías y se dieron cuenta. Pero aquellos que nunca estudiaron, que no esperaron al hijo de la promesa, no se dieron cuenta. Bien, vamos entonces a la parte del martes. El resplandor de su gloria. Y en el versículo hebreo 1:3 dice, Jesús siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es el resplandor, es decir, la luz que emana de la gloria de la majestad Dios Padre. Al mismo tiempo es la imagen de su sustancia, una copia exacta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús en Juan 14:9. Y el hermano John Morales, en la ocasión que dimos la lección pasada, habló, ¿verdad?, de que a Dios nadie lo ha visto. Pero, ¿cuál es ese resplandor visible que dice la palabra que se puede ver? Pues es a Jesús. Ese resplandor, esa gloria, ¿verdad?, que Dios permite que usted vea, es a Jesús, que nosotros lo podemos ver por medio de Él. ¿Y qué es la gloria? En general, la gloria de Dios se muestra cuando Dios se aparece en forma velada y su gloria se identifica con su presencia. Al predecir las obras, la obra de Jesús, Isaías dijo que se manifestaría la gloria de Jehová. En Isaías 45 dice, Jesús como luz del mundo nos ha revelado a Dios. O sea, que ese resplandor visible, pues mira, es Cristo Jesús. Para que nosotros podamos ver a Dios, lo vemos por medio de su Hijo, por medio de Cristo Jesús. Y así se manifestó cuando vino a la tierra, ¿verdad? Que hizo, que hizo los milagros, ¿verdad? Que demostró el amor que Él tenía hacia el ser humano, al perdonar pecados también a las personas. Muchos de los escribas y fariseos se enojaban, ¿verdad? Porque ¿quién es este que perdona pecados? Pero nos damos cuenta que era la sustancia misma, el resplandor de Dios visible, ¿verdad? En ese momento perdonando pecados, porque ese que estaba allí era el Hijo de Dios y era Dios. Vamos entonces a la parte del miércoles, John, a menos que tengas algún comentario. No, está bien. Mira, en la parte del miércoles habla de que Él hizo el universo y aparte de que la hizo, Él sustenta todas las cosas. Vemos que cuando Cristo estaba junto a Pilato, Pilato, ¿qué le dice? ¿No sabes que tengo poder para crucificarte o tengo poder para soltarte? Y él le dijo, ningún poder te ha sido dado si no te ha venido del cielo. Entonces también le dijo en otra ocasión ahí mismo, mi reino no es de este mundo, mi reino es de otro mundo. O sea, Pilatos y toda la gente que le estaban gritando, crucifícale, crucifícale, en realidad no se daban cuenta que la persona que estaba ahí era el mismo creador.
era el mismo Cristo, era el mismo Dios que estaba ahí y que estaba cumpliendo su promesa. Por eso dice que fue como oveja y no abrió su boca. Él no habló nada, él estaba callado, él no tenía más nada que hablar. Él venía a cumplir, no venía a justificarse él mismo, ni a decir esto, ni a decir lo otro. Él venía a cumplir. Por eso mismo guardó silencio. Y ahí en Juan, hay un capítulo por ahí en Juan, donde dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero cuando Dios hizo todas las cosas, las hizo con el Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo estuvieron presentes en la creación de este planeta. Y cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, pero ¿de qué Dios estamos hablando? Estamos hablando de los tres. Estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres estaban presentes. Ese fue el que motivó a Satanás a sentir celos y envidia porque los tres hicieron una reunión. La divinidad, vamos a decir así, hizo una reunión para crear este mundo y Lucifer no fue invitado a esta reunión. Y él dijo, ¿por qué no me invitan? Yo también quiero formar parte de crear, pero eso no le tocaba a él. Los únicos que tienen ese poder son la divinidad. Por eso fue que él no fue invitado y sintió celos. Bien, vamos entonces a la parte del jueves, ¿verdad? Dice, yo te he engendrado hoy. Y antes de seguir, ¿verdad? Hay veces que yo escucho personas que dicen que Jesús, John, no es Dios. O si es Dios, dice que es un Dios chiquito o que era un profeta solamente y que él fue creado por Dios. O sea, lo hace menor que Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Incluso Ajá, Edwin, dime. perdona que te interrumpa aquí en vivo, pero incluso muchos de los judíos mesiánicos dicen, no, él es el Hijo de Dios, en la Biblia dice que Cristo lo engendró. Quiere decir que si lo engendró, porque lo dice la Biblia, él tuvo una creación o fue creado, y no es así. Él existió siempre con el Padre. Exacto, por eso quiero traerlo. Porque eh, como estábamos explicando en la otra lección también, en un momento dado, él tenía la función del arcángel Miguel. O sea, para que lo vieran, pues él se mostró como arcángel. Pero para el plan de salvación, él tenía que mostrarse como hijo. O sea, que tuvo que pues venir a esta tierra y estar en el vientre de la Virgen María. O sea, el misterio de la encarnación se encarnó, ¿verdad? Siendo un Dios, no me pregunten, solo hizo Dios. Y que se depositó en el vientre de María. Y ahí estaba haciendo la función de hijo. Entonces, ¿qué pasa? Dice el versículo de Hebreo 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré el padre y él será mi hijo. ¿Cómo puede ser Jesús a la vez un creador y una criatura engendrada? Hebreos 7:3 indica que Jesús no tiene principio de días ni fin de vida. Es eterno, nunca ha sido creado. Entonces, recibió el nombre de hijo, que es lo que estábamos hablando, cuando se encarnó como hombre. Sin embargo, el término engendrado no se refiere a la encarnación de Jesús. Dice, Onésimo, esto es un ejemplo, y los creyentes de Corintios fueron engendrados por Pablo. Pero en verdad Pablo no era el padre de Onésimo, ¿entiendes? Él lo adoptó como si fuera un hijo, ¿verdad? Dice, de igual modo el Padre engendró o adoptó a Jesús
como el Hijo al resucitarlo y sentarlo a su diestra, cumpliendo así su labor mesiánica como rey descendiente de David. Él cumplió, ¿verdad?, como plan de salvación en convertirse en Jesús, en nacer, ¿verdad?, en el vientre de una mujer y hacerse hombre. Y entonces, mira John, qué interesante el amor de Jesús, que Jesús, una vez resucitó, Él se va a quedar igual como es Él. Él no va a retornar, ¿verdad?, a otra función, ¿verdad?, que tenían o que nosotros desconocemos. Él se va a quedar como vino a esta tierra. Inclusive se va a dejar los orificios en las manos, en los pies, en su frente, para que nosotros lo veamos. Inclusive está a la diestra del Padre y esos son sus trofeos, presentándolos ante el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, por ti, John, por mí, por cada uno de los que está en esta tierra, los que han muerto. Él intercediendo por su sangre preciosa, y Él se va a quedar así para siempre. Así que vemos que Él es un Dios tan amoroso que, mira, se sacrificó. Él podía volver, ¿verdad?, a como Él estaba al principio, antes de encarnarse como un niño, pero no, se va a quedar como Él vino a esta tierra y va a estar con nosotros para siempre. Así que vemos, ¿verdad?, interesante esta lección que nos ha traído, ¿verdad?, muchas cosas para aprender, pero con todo y eso hay cosas que por más que nosotros tratemos de discutirlas y buscar, ¿verdad?, no vamos a saberlas, John, hasta que lleguemos al cielo y el mismo Cristo nos explique, ¿verdad?, todas esas cosas. ¿Algún comentario? Bueno, la Biblia dice que las cosas reveladas son para nosotros y las cosas que no son reveladas le pertenecen solo a Dios. Así que si Dios no nos ha revelado algo, no busquemos ni indaguemos, porque eso le pertenece solo a Dios. Bien, John, ¿nos puede leer la porción del Espíritu de Profecía? Dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 277, dice, ¿cómo ser personal? Dios se ha revelado en su Hijo, Jesús, el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Eso está en Hebreos 1:3. Vino a esta tierra en forma de hombre, como Salvador personal. Vino al mundo como Salvador personal. Ascendió al cielo como Salvador personal. Intercede en los atrios celestiales. Como la luz del mundo, veló el esplendor deslumbrante de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres, a fin de que ellos pudieran conocer a su Creador sin ser consumidos. Y eso que tú dijiste es muy cierto, Edwin, porque cuando venga Cristo en su tercera venida con la nueva Santa Jerusalén, va a venir en su trono de gloria y va a reinar por los siglos de los siglos aquí en esta tierra, y Él va a ser nuestro rey. Él va a estar sentado en su trono como nuestro rey de carne y hueso durante toda una eternidad. Así que vemos, ¿verdad? Importante, Dios nos ama con un infinito amor. Ese amor lo vamos a estar estudiando por las eternidades. Eso es un misterio tan grande, ¿verdad? Ese amor que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y como Él lo hizo, es importante, ¿verdad?, querer estar allí con Él. Así que mi hermano que nos está escuchando, todavía hay oportunidad de arrepentimiento. Todavía Cristo perdona nuestros pecados. Así que es importante, pídele, dobla rodilla, pídele perdón a Dios por tus pecados, confiesa a Dios tus pecados, mi querido hermano que me está escuchando, porque su venida Él no tarda. Sí, estudiamos, ¿verdad?, que según Abraham, Adán, David, pero mi querido hermano, mientras hay vida, hay esperanza. Y no quiero meterte miedo, pero importante que
nuestros negocios los tengamos a cuenta claros, ¿verdad? Con Dios en este momento. Porque si de momento fallecemos, hasta ahí llegó, ¿verdad? Nuestra vida. O nos salvamos o nos perdemos. Así que es importante, aprovechemos esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener salvación. Bien, John, las últimas palabras, que ya nos vamos. Bueno, yo les invito a todos ustedes que estén presentes y que vean el próximo capítulo, que se titula El dador del descanso. Y recordemos, ¿verdad? Nuestras redes sociales, Noticiero Morales, del Valle.es, los pueden buscar por Facebook y YouTube, y también por Instagram. Así que una lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza a Puerto. Bye.